Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy tenemos con nosotros a una querida escritora que estamos encantados de recibir siempre que saca un libro nuevo. Hoy está con nosotros Julia Navarro. Julia, bienvenida, muchas gracias por acudir otra vez a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme una vez más pues a compartir el nacimiento de un libro. Qué bonito el nacimiento de un libro, ¿verdad? pero bueno, un libro muy diferente, ¿no? Después ya empieza a dar sus primeros pasos. Sus primeros pasos, ¿no? Cuando ya empieza la presentación a los medios, ¿verdad? Ya empieza a dar sus primeros pasitos. Bueno, una historia compartida. Esto es una historia muy diferente. Cuéntanos qué podemos encontrar. No es una novela, es un libro que escribí de los días de pandemia, en aquellos momentos en que estábamos confinados. Y a mí el confinamiento, pues la verdad es que me afectó. Terminé de escribir mi anterior novela, que vine también a presentar aquí, de ninguna parte, y inmediatamente empecé a escribir otra, pero notaba que no podía, y entonces que necesitaba irme, necesitaba escaparme, y empecé a escribir un poco casi para mí misma, ¿no? Recuerdos de viajes, de libros que había leído, de mujeres que me habían impactado pues, por sus obras, y lo empecé a escribir casi como si fuera un diario. Lo terminé de escribir, lo guardé en un cajón y ahí se quedó porque terminó el confinamiento y yo seguí con la novela que había empezado después de ninguna parte. Me encantaría ver ese cajón de Julia Navarro en el que siempre guardas unos tesoros que van saliendo poquito a poco. Bueno, yo es que escribo con el ordenador, pero siempre corrijo en papel. Entonces, porque si no, no lo veo. Es decir, y bueno, ahí se quedó en el cajón, sin saber muy bien ni lo que iba a hacer con ello, ni si lo iba a publicar, si no lo iba a publicar. Quizá porque estaba escrito casi como una vía de escape, significó para mí este libro. Bueno, y nació una historia compartida, me gusta mucho el subtítulo, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos. Sí, porque cuando yo estaba escribiendo de qué mujeres me habían impactado a mí en el mundo de la literatura, en el mundo de la ciencia, en el mundo del arte, claro, al mismo tiempo yo sentía curiosidad, decía, bueno, a mí me interesa mucho Teresa de Jesús, pero ¿quiénes fueron los hombres que pasaron por la vida de la santa? ¿Qué influencia tuvieron? Te pongo el ejemplo de Teresa de Jesús, pero puedo poner otros muchos ejemplos, ¿no? Yo decía, la historia que nos han contado, Cleopatra, claro, parecía que Cleopatra veía a un romano y se desmayaba de amor, y yo decía, pues es que a mí esto como que no me encaja, ¿no? Cleopatra era una reina y todo lo que hizo estaba encaminado a mantener su trono frente a su hermano que se lo disputaba. Por tanto, yo iba reflexionando y iba reinterpretando la historia de estas mujeres, pero naturalmente me faltaban ellos y por eso están ellos en este libro. Es un alegato al feminismo sano, ¿no? Porque ellos no son nada sin nosotras ni nosotras sin ellos. Claro, porque ellos han contado la historia, hasta el siglo XX la historia la han contado los hombres y han obviado a la mayoría de las mujeres que realmente han dejado una huella importante para el desarrollo de la humanidad en el campo de la filosofía, en el campo de la ciencia, en el campo del arte, de la música. Por tanto, ponerme a escribir de ellas sin hablar de ellos me parecía que era hacer lo mismo, ¿no? Y la historia sería una historia incompleta. Y por tanto, y además por pura curiosidad, es decir, yo quería saber y quería indagar, y además eso me entretenía en esos momentos de confinamiento, yo quería indagar en ellos, o sea, me costó mucho más buscar la documentación de ellos, puesto que a ellas ya me las conocía. Bueno, se va poco a poco conociendo historias de estas mujeres importantes a lo largo de la historia, pero parece que es algo de ahora, ¿no? Porque eso es lo que tú decías. Es que es de ahora, es que es del siglo pasado, es el siglo XX cuando se empieza a poner el foco en las historias protagonizadas por mujeres.
que somos tan importantes como ellos o más. Por supuesto, es verdad que la presencia de las mujeres en el espacio público ha sido menor. ¿Por qué? Pues porque el reparto de roles de organización social estaba dividido en que los hombres salían a buscar el sustento y las mujeres nos encargábamos de lo que eran los hijos, la reproducción, etcétera. Entonces, claro, en ese reparto de roles, a nosotros estábamos, como decía Virginia Woolf, entre la cocina y el cuarto de estar, ¿no? Es lo que ella decía, las mujeres nos hemos pasado la vida en esos dos ámbitos. Entonces, en el ámbito público, nuestra presencia había sido menor, pero a pesar de haber ese reparto social, es que hay cientos, miles de mujeres sin cuyas aportaciones no se puede contar la historia de la humanidad. Y todo lo que queda por contar. Bueno, yo cojo tu libro. Sí, queda mucho. Hombre, por supuesto. Y bueno, te vas al índice y hay nombres de muchísimas mujeres, todas importantísimas. ¿Cómo ha sido esta elección de todas ellas? Pues es que no fue una elección premeditada. Como digo, es un libro muy personal, era mi forma de escaparme, de salir de mi casa durante el confinamiento, era viajar con la imaginación y era empezar a pensar en historias que yo había leído, en viajes que había hecho, y entonces faltan muchísimas mujeres, aquí hay cerca de 200, pero faltan muchísimas mujeres. Entonces empecé a pensar sobre todo en los lugares en los que yo he sido feliz. Entonces pensaba en Grecia, donde he ido tanto con mi marido, con mis hijos, y entonces empecé a qué mujeres del mundo antiguo a mí me han impactado. Entonces empezaba a contarlas. ¿Serías capaz de quedarte con una de ellas? Pues me interesan muchas mujeres en el mundo antiguo. Yo siempre, de todas maneras, pongo un ejemplo es el mito de Medea, ¿no? Desgraciadamente ahora ese síndrome de Medea lo vemos a veces reflejado en las páginas de los periódicos. Pero claro, yo decía, esa otra mirada, ¿no? Como el programa, esa otra mirada sobre Medea. Decía, es verdad, es una asesina, hizo cosas terribles, pero todo en beneficio de Jasón. Y sin embargo, los historiadores han disociado las dos historias. Medea es la bruja, es la asesina, que lo era, y Jasón es el héroe. Claro, Jasón es un héroe porque tuvo a Medea a su lado. Sin Medea, él no habría hecho absolutamente nada, no habría conseguido nada de lo que consiguió. Tenía, evidentemente, sus cualidades, pero digamos que el trabajo difícil lo hizo Medea. El trabajo difícil y un trabajo sucio, por decirlo de alguna manera, que fue ayudarle a que fuera culminando todas las ambiciones que él tenía. Tú como periodista también, que llevas dentro, por supuesto que no, eso no hay manera de quitárselo. Y como mujer, ¿no te da rabia cuando ves la televisión y los medios de comunicación, pues alguna mujer importante y que hablan de su ropa, de cómo viste? Claro, es decir, sí, eso se ve, por ejemplo, la toma de posesión de los ministros, ¿no? Entonces siempre se dice, y menganita de tal, tomó posesión, tal, hizo el juramento ante el rey, iba vestida con un traje de chaqueta rojo, con un vestido amarillo. Yo siempre digo, claro, pero es que no nos dicen, o sea, es decir, a nadie se le ocurre decir, y menganito iba con un traje azul y una corbata granate. Que resultaría ridículo. Decir, claro, exactamente. Y lleva los calcetines de color gris, o sea, de eso no nos enteramos. Entonces, yo creo que esa mirada hay que empezar a cambiarla, ¿no? Es decir, lo mismo que a ti te habrá pasado, como a mí me ha pasado muchas veces en la vida, cuando lees una entrevista a alguna mujer que tiene relevancia pública, inmediatamente hay una pregunta que se le hace siempre, es, ¿y usted cómo logra compaginar la vida profesional con la vida familiar? Cosa que jamás se le pregunta a un hombre. O sea, a un ministro nadie le pregunta, oiga, ¿y usted cómo hace? ¿Lleva usted los niños al colegio? ¿Les lleva al dentista? ¿Va a las reuniones de padres? No, eso a los hombres nunca se les pregunta, siempre se nos pregunta a nosotras. Sí, además, a la hora de las profesiones, se intenta ahora
hacer mucho hincapié en las niñas científicas, de hecho hay un día de la niña de la ciencia, pero parece que al final luego se tuerce un poquito y son ellos los que nos atas al cuidado, ¿no? Se tuerce porque no hay referentes, es decir, una de mis, yo a través de este libro hago una reclamación, ¿no?, a los responsables de educación, y es que las mujeres tienen que entrar en los libros de texto, van entrando con cuentagotas, pero claro, no hay niñas que quieran ser científicas porque no tienen referentes, o tienen muy pocos referentes, y sin embargo la lista de mujeres cuyas aportaciones científicas han sido determinantes, es intensa, es inmensa, y sin embargo no están en los libros de texto. Entonces yo reclamo que los libros de texto tienen que incorporar a ese número importantísimo de mujeres cuya huella en el desarrollo de la humanidad ha sido fundamental. Y además se hace un poco más difícil de llevar cuando se trata de una carrera de letras, ¿no? Parece que si te dedicas a las letras es como, bueno, es menos importante. Es menos importante, sí. Siempre se le ha dado como más categoría a las carreras de ciencias. Bueno, a mí eso me parece una estupidez, sencillamente. Las humanidades es lo que, las asignaturas de humanidades, las carreras de letras, lo que nos ayudan es a conformar un criterio, a entender lo que sucede a nuestro alrededor, a saber de dónde venimos, a entender lo que nos sucede en el presente y a dónde nos podemos proyectar en el futuro. Mira, yo creo que esa es otra de las asignaturas que tienen que aprobar los responsables de educación, ¿no?, tanto los ministros como los consejeros de educación. La desaparición de las humanidades, de los currículums escolares, a mí me parece que es un auténtico desastre, porque estudiar historia, estudiar filosofía, estudiar arte, estudiar religión, porque fíjate, ya no te digo estudiar religión desde un punto de vista doctrinal, pero no podemos entrar en ningún museo del mundo si no hemos estudiado religión, porque no sabremos lo que estamos viendo. Es que sencillamente no lo sabremos. Y no entenderemos la historia, nuestra propia historia, sin la importancia que ha tenido la religión en el desarrollo de la humanidad en estos 20 siglos. Por tanto, claro, todo eso son herramientas imprescindibles para que haya ciudadanos, que los niños de hoy sean ciudadanos críticos, ciudadanos que son capaces de tener un pensamiento propio. Es importante. Fíjate, si no queremos pero crear robots. Es muchísimo más fácil manipular a alguien que no tiene esa formación, al que carece de esos conocimientos en materias que tienen que ver con las humanidades, muchísimo más fácil. La filosofía nos ayuda a interpelarnos a nosotros mismos, nos ayuda a preguntarnos los porqués, ¿no? La historia nos ayuda a entender de dónde venimos para entender cómo es el presente, el arte. Claro, si no estudiamos historia del arte, estamos condenados a entrar en los museos y no a entender absolutamente nada. Es decir, la música, aprender a escuchar música, todo eso es fundamental para conformar unos ciudadanos con una formación y con herramientas, insisto, de tener un pensamiento propio. A mí me gusta mucho que terminas el libro con una periodista, ¿no?, con Oriana Fallaci, que sí, fue un referente. Yo creo que para todas las periodistas Oriana Fallaci es un referente, ¿no? Oriana es la periodista más importante del siglo XX, es la mujer que rompió todos los techos. Siempre estuvo donde había que estar y en un mundo de hombres, como corresponsal de guerra, no debió ser nada fácil estar rodeada de hombres en circunstancias límites, ¿no? Y Oriana siempre aparecía como con una cara de enfadada y como de agresividad. Y yo siempre he pensado que era su careta para defenderse en ese mundo donde prácticamente estaba sola. Rodeada de hombres. Rodeada de hombres y en situaciones límites, con lo cual estaban todos.
tú también como periodista has vivido también y has entrevistado a gente muy importante y has vivido momentos muy importantes de la historia de nuestro país, ¿no? No como Oriana Fallaci, no, pero... porque Oriana tuvo esa, luego en un libro ella hizo una compilación de todas sus entrevistas, esa entrevista con la historia, pero yo cuando pensaba en Oriana pensaba, bueno, yo he tenido mi propia cita con otra historia, la historia de nuestro país, la historia reciente de nuestro país desde la transición, ¿no? Tuve la suerte de ser, pues empezaba a hacer periodismo, una joven periodista que ni me imaginaba que podía terminar haciendo información política y que bueno, pues la llegada a la democracia supuso el que muchas mujeres nos incorporáramos a la información política. ¿Sientes que te has dejado alguna entrevista que hacer, algo que te hubiera gustado? Bueno, realmente no. Yo creo que durante la época de transición entrevisté a todos los presidentes, a todo aquel que era alguien en aquel momento, pude tener acceso a ellos. Por tanto, en ese sentido no. Pero hay muchos, claro, con la diferencia con Oriana Fallaci es que ella entrevistó al mundo entero, ¿no? Entonces, fíjate la cantidad de entrevistas que me gustaría hacer. Me gustaría hacer todas, porque tú también eres un referente para esta generación, que es la mía, también. Bueno, no, yo creo que vosotras ya no os hace falta referentes. Yo creo que siempre hace falta referentes. Bueno, pero sois una generación, la generación de la libertad, en la que ya ha habido muchos techos que hemos roto, las que veníamos antes. Habéis hecho huecos. Entonces, sois una generación muy potente. Bueno, por lo menos lo intentamos, ¿no? Pero yo creo que siempre nos lastra eso del cuidado de los hijos, el cuidado de la familia. Eso es algo que está sin resolver, ¿no? La maternidad es algo absolutamente maravilloso, pero al mismo tiempo es verdad que para las mujeres que quieren desarrollarse profesionalmente constituye un hándicap más, ¿no? Es un hándicap con el que tenemos que vivir y es difícil, es difícil encontrar ese equilibrio, no es fácil. No, desde luego. Bueno, a mí me han chivado hoy también que tienes también una mujer referente en tu vida también, que era tu abuela Teresa. Mi abuela Teresa me enseñó a leer, ¿no? Quizá mi mayor referente, además de mi abuela, era mi madre, ¿no? Pero mi abuela Teresa es que me enseñó a leer, me obligaba a leer. O sea, me enseñó a leer. Por obligación, ¿no? Claro, o sea, es decir, yo cuando llegaba del cole a casa yo intentaba escaquearme, ¿eh? O sea, pero, como todos los niños al final. Claro, es decir, a mí yo lo que quería era jugar a los recortables, que era lo que me gustaba, pero mi abuela siempre me pillaba a leer y me hacía leerla en voz alta. Yo creo que ahora falta un poquito también eso de los jóvenes, a las nuevas generaciones, ¿no? Les falta leer, ¿no? Les falta leer porque es muy difícil. Es decir, vivimos en un mundo diferente, han cambiado todos los paradigmas. Los jóvenes de hoy viven en una sociedad absolutamente audiovisual en el que les cuesta mucho leer porque ellos en una pantalla, cada segundo hay un plano, tú lo sabes mejor que yo, cada segundo pasa algo y ellos no tienen la paciencia, viven otra realidad. Yo espero que algún día también en los planes de estudios sean capaces de darle el valor que tiene la lectura, porque la pantalla es difícil que te haga pensar y reflexionar como te hace un libro, ¿no? Yo creo que cuando uno abre las páginas de un libro es como Alicia cuando se mete al otro lado del espejo, viajas a otro lugar donde conoces otras maneras de pensar, otras realidades, otros paisajes, otras personas y como vas leyendo poco a poco eso te hace parar, te hace reflexionar, te hace imaginar. Cuando tú ves una pantalla no imaginas nada, ya está todo ahí. Es todo facilidades y al final... Es todo facilidades. No encuentran Pero diversión. bueno, es la realidad de hoy, o sea, es decir, contra esa realidad no se puede luchar. Yo creo que lo que hay que luchar es porque la lectura
no desaparezca, la lectura se convierta para las nuevas generaciones no en una obligación, sino en un placer. Bueno, yo creo que en este libro falta un capítulo. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, el de Julia Navarro. No, no falta un capítulo porque en definitiva, bueno, yo sería una pretensión muy grande el decir yo quiero que hablen de mí. No, yo creo que faltan muchos capítulos, pero faltan muchas porque faltan muchas mujeres, ¿no? Cuando yo termino el libro, de repente pienso, ay, ¿por qué no he hablado de no sé quién? ¿Y por qué no he contado lo de no sé cuántos? Entonces, pero bueno, si no, ese sería otro libro. Sería otro capítulo, ¿no? Este puede ser la primera parte, pues podemos, en ese cajón maravilloso podemos encontrar otro... Nunca digo nunca jamás, pero la verdad es cuando terminé este libro y se quedó en el cajón, yo empecé a escribir una novela con que llevo escribiendo ya casi 2 años y pico, casi 3 años, y bueno, ahora mi mundo es el mundo que estoy creando en esa novela. O sea, que nos sorprenderás dentro de poco en una novela, ¿no? Sí. ¿Sí? No sé si dentro de poco porque tengo que terminarla, pero es una novela. Eso ha sido como un alto en el camino. Este ha sido un alto en el camino, ¿no? Ha sido un alto en el camino. No sé si volveré a hacer otro alto en el camino, porque yo nunca digo nunca jamás y además no me quiero poner límites a mí misma, ¿no? ¿Por qué lo voy a hacer? Pero en principio lo próximo que firme será una novela. Sí, porque todas han sido novelas, a excepción de esta. Antes de escribir novelas, yo escribí libros de ensayo y libros periodísticos. Y luego ya empecé a escribir novelas y ya no volví a hacer nada así. Pero me siento muy cómoda con la novela. Yo te iba a decir que engancha mucho, ¿no?, el escribir novelas. Sí. Y novela histórica, además en tu caso. Bueno, tampoco es novela histórica, porque ¿Tampoco? mis novelas transcurren en el siglo XX. Bueno, sí, bueno, pues, No, yo cuento histórica no es. No, yo cuento el siglo XX. De historia contemporánea. Bueno, dentro de poco ya, más o menos, sí, te tienes que alejar como un siglo para que claro. Se considere novela histórica, pero bueno, yo creo que hombre, hasta tú eres del siglo XX. Sí. O sea, que fíjate que eres jovencísima. Soy contemporánea. Así que, pero bueno, es un siglo que yo cuento desde distintas... Más que contar el siglo, lo que intento es que mis historias estén bien contextualizadas, ¿no? Porque no es lo mismo la sociedad de 1920 o de 1905 que la del 2000, no, la de 1980. Son sociedades distintas y como siempre lo digo, todos somos hijos del tiempo que nos toca vivir, el comportamiento, la estructura de lo que pueden hacer los personajes es distinta de en qué momento les sitúes. Las futuras novelas de los escritores a lo mejor hablarán de la pandemia, ¿no? Sí, seguro, puede ser, claro, porque ha sido algo, yo creo, ha sido muy determinante, ¿no? en lo que ha pasado en este siglo, ¿no? Las pandemias parecía que eran esas pesadillas del pasado, cuando las pestes, ¿no? que la gente moría, y sin embargo lo hemos vivido en pleno siglo XXI, cuando eso también de alguna manera nos debería de ayudar a reflexionar sobre lo poquito que somos los seres humanos. Sí, que nos creemos grandes, si un bichito... A veces hay gente que piensa, bueno, prácticamente podemos conseguir la inmortalidad. Pues mira, no. Hay de repente un virus invisible que nos puede diezmar y que puede hacer que desaparezcamos todos. Así que al menos esto debería hacer que tomemos sentido de la realidad, de la finitud del ser humano. Bueno, has empezado ya el tour de presentación de tu nuevo libro. Sí. Hoy te vienes a Toledo, te quedan muchas ciudades. Sí, ¿Tienes fuerza todavía para ir? Pasa mañana estar en Málaga. Bueno, sí. Es muy agradable. También hay una parte agradable que es el contacto con los lectores, ¿no? Es poner rostro a las personas con las que estás compartiendo una historia, porque al final tú escribes para los demás. Y ver quiénes son esos demás, pues siempre es emocionante. ¿Es cansado? Sí,
Yo te iba a decir, Claro, digo, tampoco ¿qué? te voy a decir, claro, y además, bueno, pues la edad cuenta y pesa, pero, o sea, tiene esa parte positiva y bueno, y luego es verdad, yo estoy prácticamente todas las semanas, 2, 3 veces fuera de Madrid, fuera de mi casa. Sí, ya O empieza sea, a pesar. llego al fin de semana que me pasa factura, pero bueno, es también una parte de escribir libros, ¿no? El compartirlos. Pues lo bonito, sí. Bueno, yo he de reconocer que todavía no he empezado con este libro. Voy a poner falta. Pero he de decirte que a mí de ninguna parte me gustó muchísimo el final. Y muy sorprendente, ya que tengo la oportunidad de decírtelo. Siempre procuro hacer finales, hacer ese pequeño juego con los lectores. Pero vamos, le tengo aquí en espera, que ya es el siguiente que voy a empezar. Bueno, vale. Bueno, Julia, pues muchísimas gracias por haber acudido otra vez aquí a nuestro programa. Te esperamos dentro de... En cuanto termines la novela y la presentes, te queremos aquí otra vez. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.